Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra sesión síncrona de esta semana. Para esta semana se propone revisar algunos aspectos de las hojas de cálculo. La semana pasada empezamos nosotros a trabajar precisamente referente a las hojas de cálculo, ¿verdad? Y recordemos que una hoja de cálculo no es más que una aplicación que nos va a permitir la captura de datos y con esos datos nosotros vamos a poder realizar algunas operaciones. Este programa pues tiene algunas funciones ya grabadas, las cuales nos van a facilitar precisamente esa operación de datos que nosotros pretendamos hacer, ¿de acuerdo? En particular, el día de hoy vamos a enfocarnos a un ejemplo en donde vamos a ver en primera instancia cómo hacer una captura de datos. Posteriormente, vamos a ver cómo aplicamos algún tipo de formato de celda, porque es muy importante que dentro de la hoja de cálculo nosotros especifiquemos qué tipo de dato vamos a estar capturando para que luego entonces al momento de hacer alguna operación podamos sin ningún problema, pues nosotros el estar relacionando estos datos y que tengamos los resultados pues que esperamos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja de cálculo. En mi caso, yo voy a estar utilizando la hoja de cálculo de Google. Recordemos que esta hoja de cálculo nos va a ayudar una vez que nosotros iniciemos sesión. Vamos a abrir sesión con nuestra cuenta de correo de Gmail y la hoja de cálculo es una aplicación que nos ofrece Google de manera gratuita. ¿De acuerdo? Entonces, con nuestra cuenta de usuario bajo el dominio de Gmail, podemos darnos de iniciar esta aplicación. Obviamente, si nosotros tenemos instalado en nuestro equipo de cómputo alguna otra hoja de cálculo, pues lo vamos a poder realizar ahí. Yo les recomiendo que exploremos alguna otra aplicación referente, en este caso, a hoja de cálculo, pues para ir viendo y analizando las diferentes opciones que nos ofrecen, ¿verdad? En semanas pasadas platicábamos precisamente de que eso es lo que nos va a ayudar a conocer más a detalle todas las herramientas que se ofrecen en los programas de hoja de cálculo. Y va a permitir que al final nosotros elijamos en cuál trabajar, ¿verdad? Esa opción que se nos va a dar ya al final de en cuál nosotros podemos estar realizando algún trabajo, pues va a depender de el haber conocido las herramientas y de acuerdo al problema que yo pretenda resolver por medio de la hoja de cálculo, pues elegir cuál es la más adecuada. Sin duda, todas las hojas de cálculo pues tienen las mismas herramientas o casi las mismas herramientas, ¿verdad? Eso ya lo hemos platicado en semanas anteriores, pero sí, seguramente habrá usuarios que se familiaricen o se adecúen a la manera en cómo se las presenta estas herramientas un determinado producto, ¿verdad? A lo mejor hay quien está familiarizado con Excel, bueno, pues puede trabajarlo en Excel, pero es importante, repito, que conozcamos alternativas. Entonces, en esta actividad de ejemplo que vamos a realizar, yo lo voy a hacer en la hoja de cálculo de Google, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es compartir toda la pantalla para precisamente poder, poder ver todo el procedimiento desde la apertura de nuestro programa, ¿de acuerdo? En nuestro navegador, pues ya una vez que hemos dado nuestro correo electrónico, nuestra contraseña, pues vamos al área de aplicaciones, abrimos una hoja de cálculo, se nos presentan las opciones que tenemos de apertura, como lo son las plantillas, o si deseamos una hoja de cálculo en blanco. En este caso, pues la vamos a abrir en blanco. Y ya habíamos explorado en la sesión pasada, pues algunas de las herramientas que nos ofrece, ¿verdad?
y vamos a ver que son muy similares a los programas de hoja de cálculo que en la actualidad pues, nosotros utilizamos, ya sea un Excel o un Calc, si estamos hablando de LibreOffice. Bueno, yo me he adelantado un poquito y he capturado algunos datos para hacer más ágil y más rápida la explicación, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer es capturar al menos 5 nombres. En la actividad que yo les pido que realicen para esta semana, pues son 10 nombres. Entonces, yo lo voy a hacer para 5 y ustedes pues ya lo estarían ampliando para 10, para cumplir con esta especificación, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ampliar un poquito el zoom para no tener dificultades de ver qué es lo que se está capturando. Yo en mi caso ahorita lo voy a aumentar, me voy al menú ver, zoom, le voy a dar que lo quiero en un 150, ¿de acuerdo? Y ya tengo en la columna A1 capturado nombre y enseguida debajo de esa celda capturé 5 nombres, ¿de acuerdo? Esto ya lo tenía, lo estoy mostrando para que sea un poquito más ágil y que veamos la esencia de la sesión de hoy, que es las funciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a también a copiar lo que se nos está pidiendo de las otras columnas para entrar de lleno a la explicación de las funciones. La hoja de cálculo, muchachos, nos permite pues hacer cálculos de manera pues muy rápida con las funciones que ya trae grabadas. Por ejemplo, nosotros para capturar la edad, yo le estoy pidiendo que utilicemos la función aleatorio, que es una función que me va a generar un número aleatorio entre un parámetro que yo establezca. En este caso, yo voy a dar el parámetro de 15 a 20 años, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a iniciar la captura de mi función con el signo de igual. Posteriormente, voy a poner la palabra aleatorio. Observemos que cuando yo empiezo a escribir el nombre de la función, aparece un recuadro que me muestra el nombre de las funciones que ya tiene grabada pues la hoja de cálculo. En este caso hay 2 opciones. Me dice aleatorio, la función aleatorio solito o aleatorio.entre. Ahí está, voy a agarrar aleatorio.entre y le voy a decir que yo quiero valores entre el 15, y el 20. Es decir, que me genere un número entre el 15 y el 20. Eso es lo que le estoy indicando a la función. Le voy a dar Enter. Y por ahí me está marcando un error que seguramente es por el punto y coma. En algunas configuraciones de computadora nos va a pedir que pongamos un punto y coma y en algunas nos va a pedir que pongamos un coma. ¿De acuerdo? Vamos a corregirlo y ahí está. Le di punto y coma y ya me lo aceptó. Y ahora lo único que voy a hacer es seleccionar y arrastrar hacia abajo para que esa misma función se copie, se replique para las otras celdas. Entonces yo en este momento ya tengo edades generadas aleatoriamente. ¿Entre qué valores? Entre el 15 y el 20. ¿De acuerdo? Voy a aplicar un formato a la edad. Selecciono las celdas, me voy al menú de donde está la tipografía, le voy a decir que lo quiero en color, no sé, tal vez vamos a ponerlo en color rojo, un rojo bajito, y que lo quiero alineado, centrado, tanto en la celda como en la fila y renglón, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tengo la edad capturada y generada. Lo más importante es de la función. Recuerden que la función se va a iniciar capturando con el signo de igual. Eso es en cualquier hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Y la función también va a ser la misma en cualquier otra hoja de cálculo. Ahora, me está pidiendo que yo capture 3 calificaciones, calificación 1, calificación 2 y calificación 3, ¿de acuerdo? También voy a generar estos valores de la calificación con una función, en este caso va a ser la misma, aleatorio.entre, y aquí vamos a dar un parámetro diferente.
como diferente al que fue la edad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner nuestro signo de igual ponemos aleatorio, punto entre, abrimos paréntesis y le voy a decir que quiero la calificación entre el 5, punto y coma, y el 10. Es decir, que me genere un número entre el 5 y el 10. Le doy Enter y aparece el primer valor. Lo único que voy a hacer es arrastrar hacia el rango de celdas que corresponden a las 3 calificaciones. Algo importante de señalar es que si usted observa que al momento que estoy arrastrando y suelto, se genera el valor y cuando lo vuelvo a hacer, se vuelve a generar otro valor. Es decir, el valor que estaba se vuelve a borrar y se genera otro. Eso es normal porque estamos generando precisamente los valores de manera aleatoria. ¿De acuerdo? De igual manera voy a centrar. Aquí está mi herramienta para centrar. Y en este caso los voy a dejar de un color azul. Estoy utilizando el formato para que usted también vaya observando en dónde se ubican las herramientas de formato, que es otra de las finalidades de la práctica o de la actividad, aplicar un formato. Recuerde que un formato es establecer la manera en cómo se van a presentar los datos al usuario, tanto en pantalla como en impresión. Entonces, usted está aplicando una manera en la que el usuario puede visualizarlos de una manera pues diferente, ¿verdad? Con colores para distinguirse entre un valor y otro. Bueno, vamos ahora a la columna de promedio. De igual manera, como lo hemos hecho en las anteriores columnas, vamos a calcular el promedio por medio de una función. Recuerde, la función es un programa ya establecido por el programa. Nosotros únicamente le indicamos qué valores va a involucrar para realizar esa operación. ¿De acuerdo? Vamos a poner el signo de igual, la palabra promedio, abrimos paréntesis y voy a indicar el rango de celdas que quiero que contemple para que calcule ese promedio. Le doy Enter y me aparece el promedio de 9. Ya que lo tengo para una celda, pues simplemente selecciono y arrastro, ¿verdad? De igual manera, como lo hice en las anteriores, voy a centrar. Aquí yo tengo valores con muchos decimales y estéticamente pues no es muy adecuado. Lo que voy a hacer es indicarle que únicamente quiero 2 decimales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar los campos de las celdas que yo quiero que aplique este tipo de formato y me voy a ir precisamente a formato, al menú principal donde dice formato, número, y le digo que yo quiero precisamente un número, ¿verdad? Y me deja 2 decimales. Otro aspecto que estoy observando es que tiene una coma y yo necesito pues que sea un punto. Nosotros en la notación numérica que tenemos aquí en México, bueno, pues es a través que los decimales se hace la separación a partir de un punto y no de coma. Entonces, ¿dónde veo eso? ¿Dónde configuro eso? Bueno, pues me voy a ir al menú principal, archivo, me voy a ir donde dice configuración de la hoja de cálculo y dentro de la hoja de cálculo, lo que voy a hacer es indicarle precisamente los parámetros que yo deseo. En este caso, como yo estoy en una notación numérica donde el punto se establece para los decimales, pues simplemente selecciono el país del cual yo quiero configurar, ¿de acuerdo? En este caso, la configuración regional pues va a ser México y automáticamente me va a modificar la manera en cómo se está mostrando esos datos, ¿de acuerdo? Voy a volver a aumentar el zoom para que no perdamos el dato. Entonces ya tenemos el promedio calculado por medio de la función de los valores aleatorios
que previamente se generaron con esa función, ¿de acuerdo? Bueno, posteriormente que ya he configurado la notación numérica, ahora me está pidiendo que muestre un mensaje a partir de ese promedio. Vamos a revisar un poquito lo que se nos pide en la actividad. En la actividad se nos pide, en la actividad número 23, se nos pide, además de la captura que ya hemos realizado, se nos pide en la celda A7 que se escriba un mensaje dependiendo del promedio. El mensaje debe de ser, si la calificación, en este caso el promedio es arriba de 6, quiere decir que está acreditado. Es una calificación que ha sido acreditada. Y si es por debajo del 6, pues va a ser no acreditado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De igual manera, como hemos estado utilizando funciones, vamos a utilizar también una función. En este caso, la función que vamos a utilizar se conoce como de una operación lógica, la función sí. Es una comparación, una comparación muy simple que vamos a realizar. Recordemos que para capturar las funciones o cualquier fórmula en la hoja de cálculo, iniciamos siempre con el signo de igual. Ya que lo hemos colocado, pues ahora sí va el nombre de la función, en este caso es sí. Y enseguida vienen los valores que yo pretendo comparar, que se conoce como expresión lógica, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que si este valor, voy a seleccionar donde se encuentra el primer promedio, en este caso es F2, si F2 es mayor o igual a 6, voy a escribir, aquí me va diciendo en un recuadro cuando voy escribiendo la función, me dice la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la manera correcta en la cual nosotros podemos escribir, en este caso, la función sin tener algún problema lógico que nos pudiera marcar algún error posteriormente. Entonces aquí nos dice, la expresión lógica, lo que está en color verde, aquí lo vemos, es lo que acabamos de escribir. Enseguida lo vamos a separar. Voy a poner una coma y viene, si se cumple esta comparación, esta expresión lógica, ¿qué voy a hacer? Si es mayor o igual a 6, voy a poner comillas, voy a poner un mensajito. Voy a poner acreditado en mayúsculas. Cierro con comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces me está validando el promedio que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Como ya lo hice para una celda, pues simplemente selecciono y arrastro, ¿de acuerdo? En este caso, para los valores que se han generado, pues en todos está acreditado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, para el alumno Antonio Méndez, voy a ponerle puro 5. Y aquí me está indicando falso. ¿Por qué razón? Porque únicamente he puesto un mensaje. Es decir, vamos a regresarnos a la fórmula. Aquí la tenemos. Voy a aumentar un poquito el zoom para que se pueda ver un poquito mejor. Y dice, bueno, después de mi expresión lógica, nada más puse si se cumplía. Pero si no se cumple esa expresión lógica, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues decir lo contrario, ¿verdad? Si la calificación que se ha capturado es menor a 6, pues yo tengo que poner otro mensajito. Voy a poner coma, abro comillas y le voy a capturar no acreditado. Cierro comillas y doy enter. Luego entonces que ya lo tengo, vuelvo a arrastrar y observemos que donde tiene la calificación 1, 2 y 3 como 5, y obviamente el promedio como 5, pues dice no acreditado. ¿De acuerdo? Vamos a regresar la función como lo teníamos, la función aleatorio, para que se generen automáticamente las calificaciones y por consecuencia, pues obviamente el mensaje.
lo que quería que observaran es que al momento de nosotros o que se genere una calificación menor de 6, pues obviamente el mensaje va a cambiar. Vamos a volverlo a poner para que sea más claro. Nuevamente voy a capturar 5, 5 y 5. Y automáticamente el mensaje 1 me dice que no está acreditado. Y esto pues lo hice con la función de sí. ¿De acuerdo? Bueno, eso es el primer mensaje. Para el segundo mensaje, vamos a la actividad. Dice que para el segundo mensaje lo que tengo que hacer es una comparación, pero de cada uno de los valores que tiene el promedio. Es decir, si es una calificación de 10, yo voy a poner en el mensajito excelente calificación. Si el promedio es de 9, voy a poner como mensajito muy buena calificación. Si la calificación promedio es de 8, voy a poner como mensaje buena calificación. Si la calificación es de 7, voy a poner regular calificación. Y si el promedio es igual a 6, bueno, pues voy a poner calificación suficiente. Y todo lo que sea menor que 6, voy a poner calificación insuficiente. ¿Cómo hago esto? De acuerdo a los datos ya capturados. Bueno, pues al igual que lo hice con el mensaje 1, donde utilicé la función sí, pues ahora lo que voy a utilizar es la misma función, pero lo que se conoce como una función anidada. ¿Qué quiere decir anidada? Que una función va a estar dentro de otra función y así sucesivamente hasta que logre resolver lo que se me solicita, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo y aquí mismo se los dejo en la descripción de la actividad. Yo le digo lo que usted tiene que hacer, las funciones, le estoy ayudando con las funciones para que usted pues tenga una referencia más clara de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues colocar la función, en este caso, colocamos signo de igual. Ya sabemos que para cualquier función o fórmula, lo primero es colocar el signo de igual. Posteriormente, el nombre de la función. En este caso es la función sí. Y enseguida la expresión lógica. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? Bueno, pues el valor del promedio, ¿verdad? Y vamos a hacerlo para el primer valor, que en este caso es F2. ¿De acuerdo? Aquí les comentaba en la descripción de la actividad, pues ahí viene un poquito la ayuda. Si usted observa aquí, viene una imagen con las funciones que se han utilizado y la manera correcta en la cual se debe de estar capturando. Entonces, nosotros estamos comparando, en este caso, el primer promedio, que sí es igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocarlo. Si F2 es igual a 10, que es la mayor calificación que podemos obtener en el promedio. Si F2 es igual a 10, coma, voy a abrir paréntesis y le voy a poner calificación excelente o excelente calificación, como usted quiera. Excelente calificación. Cierro comillas, coma. Como son varias comparaciones las que yo voy a realizar y una simple función sí únicamente me da para dos valores, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que ir metiendo la función sí tantas veces la vaya a utilizar, tantas comparaciones tenga que hacer, ¿de acuerdo? Dentro de esa misma primer comparación. Vamos a verlo. Pongo la palabra sí nuevamente, recuerde, en este caso ya va dentro de la otra función y está separado con su coma. Le doy sí, abro paréntesis, nuevamente voy a comparar lo que está en F2 y ahora le voy a decir que si es mayor o igual a 9. Si es mayor o igual a 9, ¿qué le voy a poner? Ah, bueno, pues le voy a poner, abro comillas, como mensaje, muy buena
calificación. ¿De acuerdo? Cerramos comillas, coma, pero todavía me falta de comparar el 8, el 7, el 6, y hasta ahí le paro, ¿verdad? El 6 y el 5 por default me lo va a dar, pero todavía me falta hacer esas comparaciones. Bueno, pues por cada comparación que vaya a hacer yo, en este caso para cada numerito, pues tengo que escribir una función sí. Entonces vuelva nuevamente después de que puse el mensaje de muy buena calificación, pongo la coma y nuevamente la función sí. Abro paréntesis, nuevamente voy a comparar F2. Ahora voy a preguntar si es mayor o igual a 8. ¿De acuerdo? Si es mayor o igual a 8, entonces voy a poner como mensaje buena calificación. Coma. Y así me voy a ir con la siguiente. Voy a poner sí, F2, mayor o igual a 7, coma, regular calificación. Muy bien. Cerramos comillas, coma, otra vez el sí, F2 es mayor o igual a 6, suficiente muy bien, suficiente calificación. Y aquí, como ya llegué al 6, ahora sí todos los valores que estén debajo del 6, pues ahí sí ya es calificación insuficiente, ¿verdad? Entonces yo ya no necesito poner más funciones sí. Basta que si no entra el numerito del promedio en las comparaciones que ya he indicado, 10, 9, 8, 7, 6, bueno, pues entonces todo lo que reste, todo el valor que reste, que no entre en estos valores registrados, bueno, pues que ahora me diga que es una calificación insuficiente. ¿De acuerdo? Cierro comillas y damos Enter. Automáticamente me va a poner el cierre de paréntesis. Puedo hacerlo yo manualmente, pero el programa me lo hace automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, ya que me ha puesto el mensajito para una, pues simplemente selecciono y arrastro para el resto de las calificaciones. ¿De acuerdo? Y puedo observar, voy a ponerlo en otro color. Recuerden las herramientas de formato que nosotros estamos aplicando para cada una de las celdas. Es muy similar a los programas que nosotros hemos trabajado, en este caso como el procesador de texto. ¿De acuerdo? Ya puedo observar que el mensaje 2 me está indicando, de acuerdo al promedio, si es una buena calificación, si es suficiente calificación. En este caso, para el 9, pues es muy buena calificación. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner aquí puro 5. Y observe, pues, cómo cambia el mensajito, ¿verdad? Tanto para el mensaje 1 como para el mensaje 2. El mensaje 1 me dice no acreditado y el mensaje 2 me dice calificación insuficiente. Y todo esto lo va a hacer de manera automática de acuerdo a los valores que se generen aquí en las calificaciones, ¿de acuerdo? Y todo eso se hizo a partir de una función anidada. Acá en mensaje 1 fue una función simple y aquí yo le estoy dejando la ayuda en la descripción de la actividad. Ahí le digo cómo se está utilizando la función y de qué manera pues usted debe de considerarlo para la captura. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que al momento de estar capturando nuestra función respetemos lo que nos dice la sintaxis de la fórmula o función. En este caso,
Recordemos que nos está pidiendo comas, nos está pidiendo paréntesis, entonces es importante que los respetemos, salvo los paréntesis de cierre que automáticamente no los pone. Nosotros podemos ponerlo manualmente o elegir que la computadora al momento de dar enter los ponga. Entonces es importante la sintaxis. Es como si nosotros estuviéramos programando. Recuerden que cuando veíamos algo de algoritmos dentro ya del programa para que ver el resultado del algoritmo, los puntos y coma eran bien importantes porque si no, pues el programa no lo va a interpretar como un error y simplemente no se va a mostrar lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos por este lado ya el uso de funciones simples y funciones anidadas, además de las funciones para generar valores de manera aleatoria. La edad, la calificación 1, calificación 2 y calificación 3 fueron generadas a partir de valores aleatorios con la función precisamente aleatorio.entre y únicamente nosotros indicamos el parámetro. Para la edad, el parámetro fue de 15 a 20 y para las calificaciones, el parámetro fue de 5 a 10. ¿De acuerdo? Y eso lo estamos especificando precisamente en la función. Ya que nosotros tenemos completa nuestra tablita que se nos está pidiendo, voy a bajarle un poquito al zoom. Voy a aplicarle pues ya el formato que ustedes deseen, ¿verdad? El formato que ustedes quieran lo pueden estar aplicando. Nada más y recordar pues que utilice diferentes herramientas para evidenciar que al menos las está ubicando y que las está sabiendo utilizar. ¿De acuerdo? En este caso, pues yo puse diferentes colores en algunas de las celdas, pinté los bordes de la celda y enseguida vamos a ver cómo estos datos yo ya los puedo pasar a impresión. Voy a seleccionar los datos. Ahorita los tengo en pequeños, pues para poder abarcarlos en un solo clic de una manera más rápida. Ya que los tengo seleccionados, para el caso muy particular de la hoja de cálculo de Google, esta herramienta la encontramos en archivo, imprimir. ¿De acuerdo? Archivo, imprimir. Acá está. Y ahí yo voy a tener ya la manera en cómo puedo ir dándole formato a la hoja que se va que se va a impresión, ¿de acuerdo? En este caso me faltó seleccionar la de nombre para que también quede el borde de la celda. Le voy a dar cancelar para alcanzar a seleccionarlo y que también tenga su borde. Ahí lo tenemos y nuevamente me voy a ir a archivo, imprimir. Yo le sugiero que utilice otra alternativa de hoja de cálculo. Seguramente, como ya le indicaba al inicio, usted va a tener lo más común en una computadora instalado como hoja de cálculo, pues va a ser Excel. Yo le recomiendo que vea otras alternativas, ¿verdad? Para que vaya conociendo que hay otros programas que hacen lo mismo, pero que al final de cuentas las herramientas que se muestran pues están en otras áreas y que al final usted pueda decidir cuál de las opciones que conoce de hoja de cálculo en este caso pues es mejor, ¿verdad? Siempre es importante tener alternativas y con estas alternativas pues nosotros enfrentarnos a una mejor solución de problemas cuando se nos planteen. Bueno, entonces estamos en el área de presentación para impresión. Seleccioné, me fui a archivo, imprimir y ya aquí están los datos que yo deseo imprimir. Nosotros podemos agregarle algún encabezado o pie de página. Por ejemplo, yo le voy a poner como título, le voy a poner calificaciones de informática. Usted le puede poner cualquier otro nombre. ¿De acuerdo? Y como pie de página, pues le voy a poner la fecha. La fecha y pues la persona que lo elaboró, ¿verdad? Nombre completo.
Ok, bueno, pues ya lo tenemos aquí. Le vamos a dar confirmar. Yo les estoy pidiendo que me envíen un archivo PDF. Yo no voy a querer el archivo del formato de XL, el que se genera con Excel o con cualquier hoja de cálculo. Yo lo que quiero es un PDF. Para la primera actividad sería algo como esto. Yo le estoy pidiendo 10 nombres. Yo aquí lo hice únicamente para 5 nombres. Ustedes tienen que hacerlo, completarlo para 5. ¿De acuerdo? Ya que lo tenemos así, vamos a darle en este caso siguiente. ¿Y cómo genero un PDF? Pues simplemente en lugar de elegir la impresora, si es que tuviera usted instalada alguna impresora en su equipo de cómputo, pues simplemente voy a elegir que lo quiero guardar como un PDF. ¿De acuerdo? Ya le doy guardar, me va a solicitar el nombre. Recuerde que yo también le doy las indicaciones para que me guarde los archivos, donde son sus apellidos, su nombre, la actividad y su grupo, ¿verdad? Entonces, ya que se generó, pues ese archivo que resulte es el que usted va a poner en plataforma, ¿de acuerdo? Eso es para la actividad número 23, ¿de acuerdo? Parece laboriosa. Sin embargo, ya cuando usted está familiarizado con el uso de las funciones, se va a dar cuenta que es muy rápido, porque precisamente el uso de las funciones, la creación de fórmulas en una hoja de cálculo, la finalidad es de que nosotros podamos agilizar los trabajos, además de pues hacerlos como más precisos, porque nos permite hacer precisamente cálculos, ¿verdad? Vamos a aumentar un poquito el zoom, ya nada más para ver el resultado que obtuvimos de nuestra tablita. Y ahora lo que se nos pide en la siguiente actividad, en la actividad número 24, se nos está solicitando una tabla dinámica. ¿Qué es eso de una tabla dinámica? Ahí les dejo también videos que nos ayudan a entender un poquito el concepto. Pero a grandes rasgos lo que es una tabla dinámica es que a partir de datos que usted ya tiene capturados, que ya se han generado a partir de operaciones lógicas como lo acabamos de hacer, bueno, pues que esos resultados a lo mejor nada más rescatemos algunos y los presentemos. Es decir, nosotros queremos una tabla en la cual se estén modificando esos valores, que yo elija qué valores quiero que aparezcan, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Voy a seleccionar todos mis datos desde A1 hasta H6 y voy a buscar la opción de tabla dinámica. En este caso, para esta hoja de cálculo se encuentra en datos, tabla dinámica. Y me aparece este cuadro de diálogo que dice crear tabla dinámica. Me da el nombre de la hoja de donde yo pretendo hacer la tabla dinámica y el rango de celdas de los datos involucrados para precisamente crear esa tabla. Y me dice que si lo quiero hacer en una nueva hoja o en la hoja actual. Yo le voy a decir que lo quiero en una nueva hoja para ver mejor los datos que de alguna manera se van a estar extrayendo. Vamos a darle en crear y me aparece pues esto, que aparentemente pues no es nada porque está vacío, ¿verdad? Nada más dice filas, valores y columnas. Bueno, pero observemos que del lado derecho me aparecen algunas opciones y me dice editor de tabla dinámica. Me aparece el rango, el nombre de la hoja en donde estoy trabajando y me permite ahora sí elegir los valores que yo pretendo hacer. Yo quiero una tabla dinámica de los datos que ya nosotros realizamos en la hoja anterior, en donde únicamente se muestre el nombre y el promedio. Nombre, promedio, y vamos a agregarle el mensaje 2. Entonces, que tengamos nombre, promedio y mensaje 2. Vamos entonces a nuestra tabla dinámica. Ahí donde dice filas, le voy a dar clic y voy a poner voy a seleccionar donde dice nombre, añadir nombre.
Y observemos que me aparecen los nombres que yo ya tenía capturados acá en la hoja 1. Me aparecen los nombres. Le voy a quitar eso de suma total porque pues, los valores no son numéricos. Ahí está, aparecen el nombre. Y ahora deseo que me aparezca el promedio, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir que quiero el promedio, pero no lo quiero de esa manera, lo vamos a quitar. Lo quiero en manera de columna, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar este y voy a agregar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que le voy a decir que lo quite y le voy a decir que me agregue el promedio. Ahí está. Le voy a quitar el total y ya me da el promedio de cada uno de los alumnos que yo tengo capturados de este lado. Por ejemplo, Antonio Méndez, tengo que tiene 7.33 y aquí lo podemos ver, Antonio Méndez con 7.33. Me está extrayendo datos de lo que yo tengo en la hoja 1. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero, además del promedio, quiero el mensaje número 2. Entonces le voy a dar clic en añadir. Quiero el mensaje 2. Igual le quito el mostrar totales y aquí lo tiene. ¿De acuerdo? Me está mostrando el nombre, el promedio y el mensaje 2. Vamos a darle un formato al menos que me centre el contenido del texto para que se vea más estético. Vamos a darle aquí pues tal vez negritas, a lo mejor otro color. Eso ya usted lo va a decidir. Lo importante aquí es que me muestre los valores que yo deseo, ¿de acuerdo? Los valores que yo deseo. Ahí están. Entonces yo ya creé, con los datos que ya tengo en hoja 1, yo hice una tabla dinámica en donde únicamente me aparecen el promedio y el mensaje 2. De tal manera que yo puedo ir sintetizando estos valores que tengo en la hoja 1 en una tabla dinámica. Pero el nombre de tabla dinámica viene porque si yo modifico algún valor en la hoja origen, en este caso en los datos que tengo de donde se están tomando, por ejemplo, aquí le voy a poner un 5, doy Enter, observe que, bueno, no se modificó mucho, aquí le voy a dar otro 5, aquí ya se modificó, para que usted observe cómo en la tabla dinámica también va a modificarse el valor. A eso se refiere que es dinámico, ¿verdad? Vamos a ver, Antonio Méndez tiene como promedio 5.67, mensaje 1 no acreditado, mensaje 2 calificación insuficiente. Entonces yo tengo en la tabla dinámica Antonio Méndez 5.67, calificación insuficiente. ¿De acuerdo? Entonces es precisamente ese nombre de dinámica porque va a modificarse el valor dependiendo de lo que nosotros estemos, de cómo se estén comportando los datos. Recuerde, bien importante hacerle la mención que nosotros estamos obteniendo estos datos de calificación 1, 2 y 3 por medio de una función aleatoria. Es por eso que usted ve que se modifican. Cuando yo doy un Enter, se modifican, ¿de acuerdo? Y esto va a ser todavía más visible el por qué es una tabla dinámica. Cada vez que yo esté modificando algo, pues obviamente que se va a ver reflejado en mi tabla dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla dinámica tiene esa finalidad, que de una base de datos grande, muy grande, con muchos datos, pues nosotros podemos únicamente extraer algunos y mostrarlos. Y que si se hace alguna modificación en esos datos, pues obviamente nuestra tabla dinámica pues también se va a ver reflejada, ¿verdad? Bueno, eso es referente a la actividad número 24, en donde se nos pide que realicemos una tabla dinámica con los datos que nosotros previamente generamos y que capturamos. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la actividad número 25. En la actividad 25
es algo muy sencillo, algo que usted ya seguramente ha utilizado en más de algún trabajo que le hayan dejado desde secundaria, a lo mejor, tal vez incluso desde primaria. El uso de gráficos. La hoja de cálculo, una de las herramientas muy utilizadas en este programa, pues son precisamente la generación de gráficos. Un gráfico, pues es la representación gráfica, valga la expresión, de los datos que ahí se generan, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un gráfico, pues es más fácil ubicar algún valor de una manera más rápida. Los datos, pues son amigables, es decir, no son planos como tener una lista de números, sino que ya el verlo con colores, el verlo ya en un parámetro, en un plano cartesiano, pues obviamente va a ser más sencillo que visualmente ubiquemos algún dato y que nos demos cuenta de si va bien algo, va mal, etcétera, dependiendo de lo que se pretenda representar. ¿De acuerdo? Entonces, en la actividad número 25 se nos pide que hagamos 3 gráficos. El primero de ellos dice que el nombre y la edad, que estos 2 datos los estemos representando. Posteriormente, el nombre y el promedio, que está por acá abajo, y el nombre y las 3 calificaciones que se capturaron. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el procedimiento para realizarlo. Tenemos nuestra hoja 1, que es en donde están todos los datos, y esta herramienta de insertar gráfico, pues está muy sencilla, basta con seleccionar los datos involucrados, los datos que yo deseo representar, en este caso es el nombre, lo selecciono y voy a seleccionar también toda la columna de edad. Ya lo tengo seleccionado y ahora me voy a ir al menú Insertar, Gráfico. Recuerde que yo estoy utilizando la hoja de cálculo de Google, entonces no difiere mucho, pero a lo mejor usted va a ver diferente las opciones de gráfico que le muestra. Me muestra por default esta opción. Yo aquí puedo modificar, del lado derecho me aparece una cintilla donde dice editor de gráfico. Yo puedo configurar y personalizar ese gráfico. De entrada me dice tipo de gráfico y yo puedo elegir entre barras verticales, líneas, columnas, en fin, como diferentes tipos de gráfico. Para este caso lo voy a dejar así. Usted puede elegir el que mejor crea conveniente para su gráfico y ya que lo he seleccionado yo puedo editar los colores, los nombres, etcétera. Vamos a editar precisamente el estilo, ya lo tenemos. Si le doy en personalizar nos va a aparecer una lista de opciones que yo puedo estar trabajando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el nombre, le voy a poner edad, lo voy a editar, le voy a poner edad de alumnos. Ahí está. Y lo voy a querer en negrita y lo voy a querer centrado. Ahí está. Vamos a darle incluso un color. Un rojo está bien. Edad de alumnos. Podemos también modificar cada parte del gráfico, nosotros podemos estarla modificando, ¿de acuerdo? Ya el color que usted decida, el estilo que usted decida. Nada más estoy cambiando drásticamente así de colores para que usted vea que dónde se pueden modificar y que lo puede hacer, obviamente, ¿verdad? Que se pueden modificar. Ok, ya tenemos entonces la gráfica que representa las edades de los alumnos que por ahí se capturaron. Recuerde que usted lo va a hacer para 10. En la actividad se nos pide para 10. Bueno, ya tenemos el primer gráfico. Enseguida se nos pide que hagamos uno del promedio. Bueno, pues vamos a seleccionar ahora nuevamente todo el nombre y el promedio. ¿Cómo capturé una columna
distante de otra. Presiono la tecla control. Presionando y dejándola presionada, obviamente, esta tecla, voy a poder seleccionar tantas columnas yo quiera tener representadas. En este caso, pues nada más son 2. Generalmente, cuando no son consecutivas esas columnas, pues batallo un poquito. Pues no voy a batallar si presiono la tecla control. ¿De acuerdo? Presiono control, selecciono y me voy nuevamente a insertar gráfico. Ya usted elige qué tipo de gráfico. Vamos a dejarlo ahora de barra. Vamos a cambiarle el color. Y algo importante de señalar es que usted puede en todo momento editar prácticamente todo lo que se le está mostrando del gráfico. Las plantillas que ya vienen, pues obviamente es para que usted de una manera más rápida pueda obtener el gráfico, pero se puede personalizar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, el nombre. Promedio de calificación. Lo pongo centrado, negritas. Recuerde que es otra de las partes que se pretende ver en esta semana, que son el formato, la edición de los datos que nosotros tengamos. En este caso, pues están representados en un gráfico, ¿verdad? Pero ver que se pueden modificar, porque muchas veces vemos que como ya elegimos el gráfico, ya me lo tiene presentado, pudiéramos pensar que ya no se puede editar. Y sí, se puede editar sin ningún problema. Podemos ver que ya tenemos nuestros dos gráficos. Vamos ahora con nuestro tercer y último gráfico. Me lo pongo un poquito más hacia la derecha. Ahí está. Vamos ahora con nuestro tercer gráfico. Igual voy a seleccionar el nombre y me está pidiendo las 3 calificaciones. ¿De acuerdo? Calificación 1, 2 y 3. Igual con control lo mantengo presionado, selecciono, insertar gráfico y ahí ya tengo de cada alumno cómo está representado en una barrita individual la calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Calificación 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya tengo el gráfico que se me está solicitando por alumno, ¿verdad? Es decir, de cada alumno me está representando una barrita dependiendo de la calificación. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Y ya tengo mis tres gráficos. Voy a reducir el zoom para que los pueda ver. Tengo mi tabla y tengo mis 3 gráficos, ¿de acuerdo? Ahí está. Y lo que me está solicitando es un archivo PDF. Pues, ¿cómo lo hago? Como ya lo comentamos en la actividad anterior. Selecciono, puedo seleccionar o dejarlo así directamente. Archivo, imprimir. Yo ya le digo si quiero las líneas o no las quiero, dependiendo de cómo. Ahí está. Ya tengo mi tabla, ya tengo los 3 gráficos. Puedo poner encabezados, pie de página, si así me lo estuviera solicitando. Cuando ya le doy imprimir, recuerde que lo único que voy a hacer es no voy a elegir la impresora si es que tuviera alguna instalada en la computadora, sino que le digo que guardar como PDF.
Le doy guardar y asigno el nombre que me solicita. ¿De acuerdo? Bueno, esto seguramente ya es algo de lo que usted manejaba, al menos en guardar y exportar para archivos PDF. Esas son las 3 actividades que se solicitan para esta semana, jóvenes. Están muy sencillas y con el conocimiento previo que usted tiene de la hoja de cálculo, pues obviamente se le hace todavía un poco más sencillo. ¿De acuerdo? Recordar y puntualizar que las hojas de cálculo, pues, nos van a facilitar el que los datos capturados, pues, podamos realizar operaciones, podemos manipular esos datos y representarlos en una gráfica. Son de las grandes ventajas que nos ofrecen estos programas de hoja de cálculo. Y las funciones que tienen ya grabadas, pues nos van a facilitar aún más las operaciones que pretendamos realizar. Lo que las poquitas funciones que hemos visto, pues nos da una idea de lo que podemos realizar. Y ver la diferencia entre una fórmula, una función y una función anidada. La fórmula usted la construye, es decir, usted va indicando paso por paso, si por ejemplo quiere realizar una suma, y ya lo veíamos la sesión pasada, si las celdas involucradas para realizar una suma, esa es una fórmula cuando usted lo va construyendo, y la función que simplemente con el nombre, pues ya tiene grabado el procedimiento de la operación y únicamente usted indica qué celdas se va a involucrar para el resultado de esa operación, ¿de acuerdo? Y la función anidada, que es dentro de una función va a haber otras funciones de tal manera que yo pueda obtener un resultado de una manera más precisa, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las actividades, 3 actividades que se nos están solicitando. Además, obviamente, de lo que cada semana se nos pide. Se nos pide que respondamos a una pregunta en el foro, se nos pide que contestemos un examen temático que tiene que ver con lo visto en esta sesión y en esta semana también hay una actividad socioemocional, ¿de acuerdo? Muy sencilla, en la cual usted abre en un PDF, la revisa y resuelve el examen que por ahí se le plantea, ¿de acuerdo? Al parecer nada más se conectó un compañero, vamos a ver si tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que se platicó. Entró un poquito tarde, pero al menos ver si tiene alguna duda o alguna pregunta. Me parece que ya se fue. Ok, bueno. Les pido de favor que revisen cada uno de los procedimientos, ya está grabado, pues simplemente repítanlo si tienen alguna duda. Y si existiera alguna duda, con toda confianza, pues pueden contactarme, ya sea por el mensajero de la misma plataforma o por ¿de acuerdo? Bueno, pues de mi parte es todo.